Hola a todos nuestros puntitos de luz, bienvenidos nuevamente a otra semanita. Este video me atrasé un día en publicarlo, pero porque ayer tuve una jaqueca de esas, así en que en verdad mis pensamientos no coordinaban, así que sorry porque me demoré un día en publicar esto. Ya, entonces yo hoy día, hablando de eso mismo, debido al tema del cuerpo, ya aunque ya me había dado vueltas un poquito el tema, voy a hablar sobre el peso y en la biodescodificación, qué significa el exceso de peso o la escasez o la baja de peso. ¿Ya? En primera instancia, bueno, aquí voy a dejar algunos videos que yo he hablado sobre que el cuerpo te habla, ¿cierto? Que el cuerpo te da sus mensajes a través de distintos tipos de enfermedades, accidentes incluso que puedes tener en ciertos cuerpos, en cierta parte del cuerpo, formas de tu cuerpo. Todo eso es un mensaje para ti que puede venir desde tu infancia. Ya en la biodescodificación nosotros vemos no solo el tema del tiempo presente o las circunstancias que llevan físicas, digamos, por ejemplo, en el caso del peso, comer o no comer, ¿ya? Sino que son como hechos concretos, sino que la biodescodificación ve hechos del por qué tu cuerpo reacciona de esta manera, tanto por íconos, por biochoc, como se le dice, o sucesos que hayan pasado en tu infancia, como cosas que tal vez haya que resolver desde tus transgeneracionales. Ya, porque a veces se dice, no, es que todos en mi familia somos gorditos. Ya, no es casualidad que todos en tu familia sean gorditos, eso se llama epigenética y hay un mensaje que ahí está y que no se ha descubierto todavía para sanar eso que los hace engordar. ¿Ya? Bueno, aquí me voy a enfocar principalmente en lo que es el sobrepeso, debido a que todo este tema de la pandemia, ¿cierto? Muchos nos hemos quedado en casa, la gran mayoría o gran parte de las personas hemos engordado, me incluyo, ¿ya? Porque ahí, y por eso también he desarrollado mucho más, esto ya lo había venido viendo desde hace unos años atrás, el tema de la biodescodificación del peso o sobrepeso y por qué influyen ciertas cosas en tus hábitos para tú lograr ese sobrepeso o ese déficit de peso. ¿Ya? Entonces, dicho esto, me voy a ir de lleno. Aquí voy a hablar un resumen porque cada caso tiene mucho más allá de lo que yo les voy a comentar ahora y cada caso personal hay que descubrirlo, pero esto es como para ver si te puede ayudar. Y al tomar conciencia, como yo les he dicho anteriormente, puedes desbloquear eso y cambias tus circunstancias, cambias tu forma de reaccionar ante la vida o de accionar. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay dos formas, ¿cierto? Unas personas reaccionan como. Unas engordan en ciertas situaciones, y otras adelgazan, ya en ciertas situaciones. Esto es biológicamente el organismo en la naturaleza. Hay dos formas de defenderse ante ciertas circunstancias en el exterior o amenazas. ¿Ya? Unos engordamos, me incluyo porque yo me tengo ese sistema, y es para enfrentar al oponente. Es para enfrentar y dar la pelea o hacerte más grande, hacerte más visible y eso generar como más fuerza tal vez para defenderte de algo. Entonces engordamos para protegernos, ¿ya? Y los otros que están en déficit de peso, ellos adelgazan. ¿Para qué? En la naturaleza, para hacerte más pequeño, para no verte o para hacer que sea más fácil correr y defenderte y protegerte. Ya ellos son los que evaden, los otros son los que enfrentan. Son distintas formas de sentirse protegidos. ¿Ya? Entonces ahí, primera instancia, esas dos cosas. Luego, como ya les decía, el peso, sobrepeso siempre tiene que ver con, en gran parte, con protección. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada órgano tiene estas grasitas, ¿cierto? Que envuelven los órganos para proteger, ya que en caso o para reservas de si hay alguna escasez o carencia, ¿cierto? Pero te protege también, por ejemplo, mientras más grasitas tienes, es más difícil para nuestro cerebro, ¿cierto? Es así desde el cerebro reptiliano, que ya había hablado en el subconsciente y los tres cerebros, que voy a dejar por ahí el video. Eh, el reptiliano, que es el que más nos manda para protegernos, ¿cierto? Que es muy primitivo, entonces si venía una amenaza, un animal, mientras más grasita tú tienes, menos es el peligro que este animal llegue a algún órgano vital. Ya que el peligro llegue a eso. Entonces,
vamos por ahí como asumiendo esto. Cada parte del cuerpo significa algo. ¿Ya? Que engordes en cada parte del cuerpo no es casualidad. ¿Ya? Como les decía, primero tenemos la protección. Engordamos para protegernos, por ejemplo. ¿Cierto? Engordamos también, acuérdense que hay líquidos y grasas. Cuando se refiere mucho a los líquidos, tiene que ver como sentirnos fuera del lugar. Especialmente, por ejemplo, en los extranjeros puede darse mucho esto, o cuando salimos y nos sentimos como pez fuera del agua, cuando estamos como en separación de nuestro propio territorio. ¿Ya? Eso pasa mucho con el tema de engordar con agua, con líquidos. ¿Ya? Protección con grasa tiene que ver, ¿cierto? Protegerte, hacerte más fuerte, hacerte más grande, hacerte más visible. ¿Ya? También cuando tú tienes alguna parte, por ejemplo, las mujeres que tenemos el abdomen, que se engorda el abdomen bajo, por ejemplo, es para alejar a la pareja sexualmente. ¿Por qué? Porque con el abdomen, cuando son planitos, se pueden juntar perfectamente. Lo mismo pasa con los muslos de la parte interior. Eso es cerrar el órgano sexual para un encuentro sexual. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eso. También cuando es cintura, engordamos porque nos sentimos sin la fuerza, sin el poder. Cuando engordamos los brazos o los hombros, es porque necesitamos sostener mucha carga. Ya estamos como con necesidad porque nos sentimos así como necesitados de sostener. Por lo general, esto nosotros podemos verlo en las heridas de infancia, ya que generalmente las personas que engordamos es por la herida de abandono que todavía está ahí. Ya, si vamos a sanar nuestra herida de abandono, lo más probable es que equilibremos esto del peso, ¿ya? Y por lo general, cuando hay herida de rechazo, las personas adelgazan, ¿ya? O son más delgaditos, tienen ese sistema, ¿ya? Entonces tenemos que tener súper claro, ¿por qué es importante que escuchemos a nuestro cuerpo dónde se está protegiendo o por qué se siente abandonado o se siente separado tal vez de ciertos núcleos o tienes necesidad de protección, te sientes desprotegido? ¿Ya? Si nosotros vamos al origen, vamos viendo primero nuestra zona del cuerpo o simplemente, ok, engordé, ¿dónde me siento desprotegido? ¿Dónde siento que hay peligro? Tal vez estás, no sé, por reteniendo líquido, porque la liquidez tiene que ver con el dinero, entonces estás reteniendo líquido y estás engordando, o tal vez te tienes que proteger o tienes que ser la carga de tu familia o el peso recae en ti, entonces engordas, o te da vergüenza o tienes que poner la cara, entonces engorda tu rostro, pero tienes que poner la cara ante los otros, por ejemplo, también puede ser eso. Ya hay distintas formas, como les decía, pero es importante que tú escuches a tu cuerpo. ¿Para qué? Para que esto deje de pasar. ¿Cómo? Porque el subconsciente, cuando tú tienes esas heridas o tienes esa sensación de peligro, va a hacer los hábitos necesarios ¿para qué? Para protegerte. ¿Y cómo te va a proteger? Subiendo de peso. Ahora, esta es la mejor forma que tiene el cuerpo y la más sana, digámoslo así, de protegerte, porque otras veces puede gatillarse en otro tipo de enfermedades. Así que agradecele a tu cuerpo que esté subiendo o bajando de peso, porque es lo más leve que te puede entregar para protegerte. ¿Ya? Entonces, nosotros si vemos esto, si empezamos a ver, ok, estoy subiendo de peso porque me siento desprotegida, siento miedo o sentí abandono, ya porque te separaste de una persona o porque ya no viste, por ejemplo, en pandemia, uno se separó, está la herida de abandono palpable porque te separaste de tu familia, te separaste de tu pareja, no los puedes ver, hay una separación, entonces el cuerpo lo que dice, oh, me siento desprotegida, necesito protegerme, ¡pum! Y engordamos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos viendo de dónde viene, si viene de tu padre, de tu madre cuando eras pequeño, de algún evento específico o que tu familia en general es así, cuando vas sanando eso, tú vas a generar los hábitos, vas a sentir los hábitos para poder estar en equilibrio. Cuando no, cuando nos sentimos en peligro y no lo hemos visto, vamos a generar los hábitos para engordar. Hábitos como no moverse, ¿cierto? Hábitos como comer cosas dulces, saladas, que también los alimentos tienen su significado en específico, si es relacionado al padre, a la madre, a la familia, etc. Entonces, cada alimento también tiene su significado, ¿ya? Y si comes mucho, si tienes ansiedad de algún alimento, por ejemplo, el dulce o la comida en general es la madre, los líquidos la madre, el padre lo salado, ¿ya? Los carbohidratos tienen que ver con la familia. Entonces, cuando tú tienes exceso de estos alimentos, por ejemplo, tú vas a engordar, pero es porque tu cuerpo está tomando la alarma y diciendo, te quiero hacer sentir más protegida.
O te quiero hacer sentir cerca de tu familia, por ejemplo, y empiezas a comer mucho pan, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todo eso se refiere a que te está protegiendo tu cuerpo y está generando los hábitos, por ejemplo, menos movilidad, ¿cierto? La alimentación, como habíamos hablado, o dejaste de hacer ejercicio y eres una persona que tenía mucho ejercicio, o te dio depresión, distintas cosas, o incluso puedes haber tenido un accidente debido a que tú te sentías abandonado, entonces para que tu cuerpo te mantuviera y engordara, por ejemplo. Entonces, para dejar de hacer esos hábitos, tenemos que tomar conciencia de qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, en qué te estás protegiendo, qué es lo que tienes que afrontar o qué es lo que quieres alejar. ¿Ya? Y eso, al descubrirlo, vas a cambiar tus hábitos alimenticios, vas a cambiar tus ganas de hacer cosas, que es lo que a mí me pasó. Obviamente yo les he comentado, todo lo que yo hago es porque primero lo veo en mí. Y esto así es impresionante. Bueno, hay temas transgeneracionales también, ya con respecto al sobrepeso, o que puedes estar cargando a otra persona, por ejemplo, porque eres doble en el árbol de esa persona, o distintas cosas, ¿cierto? Para protegerte. Pero al final tu cuerpo lo que quiere es eso, que estés a salvo. Entonces tienes que descubrir en qué te has sentido en peligro. Entonces con eso vas a sanar y vas a cambiar los hábitos. En mi caso, el año pasado, cuando empezamos la pandemia, yo no tenía ganas de hacer nada de ejercicio y yo soy una persona que iba a bailar mucho, por lo que les he comentado en otros videos. Y hacía ejercicio también en mi casa. Y en esta oportunidad fue como que dije, no, no voy a hacer, etcétera, y chan. Obviamente subí de peso, comí lo que no comía habitualmente y muchas otras cosas porque era como, oh, peligro, tal vez no vamos a tener y guardamos. Y me lo comía y subí de peso. Obvio, ¿ya? Pero yo tenía una resistencia a dejar de hacer eso. Entonces trabajé esa resistencia que yo tenía a dejar, por ejemplo, a no hacer dieta, a no comer sano, a dejar la cama, ¿ya? Y hacer ejercicio, tener mayor movilidad. Descubrí cuáles eran mis resistencias, cuáles eran los síntomas que yo tenía, en qué me había sentido separada o desprotegida. Y empezó a cambiar mi switch naturalmente, sin forzarme, de tener más ganas de moverme, tener más ganas de hacer ejercicio, ver qué es lo que estaba comiendo. Me daban más ganas de comer cosas más ricas y sanas, nutritivas, por gusto. Y me daba también rechazo de comer tanto, por ejemplo, carbohidratos o pan. ¿Ya? Entonces, cuando tú cambias tu mentalidad, cuando tú observas qué te quiere decir tu cuerpo, esos hábitos cambian. ¿Ya? Y hace unos años atrás, por ejemplo, yo comía muchos dulces y yo siempre tenía que tener un pastel a la hora del cafecito después del almuerzo y un pastel a la hora de 11. Y si no lo tenía, tenía que ir a comprármelo y me daba lo mismo la calidad de dulce que fuera. Si fuera dulce, era rico. Entonces, cuando de repente hubo un tiempo así y de repente me di cuenta que ya no me bajaba esa ansiedad y con un chocolate para mí era suficiente. Por ejemplo. Y a veces ni siquiera necesitaba comer algo dulce, pero eso fue natural. ¿Por qué? Porque yo estaba trabajando mis carencias, mis dolencias o mis rencores con la madre. Y yo los había trabajado, los estaba sanando. Y eso fue inconscientemente. Después de descubrir eso, me empecé a meter obviamente mucho más de lleno en los significados de los alimentos y en el tema corporal para ver qué te quería decir tu cuerpo con esos hábitos. ¿Ya? Así que los invito a que revises en qué te sientes desprotegido o desde cuándo estás subiendo de peso o estás bajando de peso o si fue, porque siempre me dicen, no, si desde siempre fui gordito. Es que no es desde siempre, pasa una fecha y hay eventos que nos están diciendo cosas, ¿ya? Y después eso se va repitiendo nomás en tu historia. ¿Ya? Este es un tema muy amplio, espero que les resulte útil, ya a mí me resultó muy útil. Los invito a que investiguen un poquitito más. Yo también yo hago terapias de biodescodificación con respecto al tema del sobrepeso y del peso en general, así que los invito ahí a que busquen información. ¿Ya? Así que sígueme en mis redes, en YouTube Rocío Ojeda Bustos, ponle la campanita, suscríbete, la campanita de notificaciones para que te lleguen los mensajes de cuando hago un nuevo video. En mi Instagram, ro-vida y energía, y escribe un mensaje de algo que te haya servido, ya, o un me gusta si te gustó y compártelo si crees que para alguien le pueda servir. Así que tu puntito de luz brille y nos estamos viendo en otro video. Chao, chao.